en este caso está dentro del mismo vaso sanguíneo, encuentra obstáculos, aterosclerosis, vasoconstricción, tumoraciones, cualquier cosa que produzca, ¿qué cosa? Una fuerza de cizallamiento o un complemento que produzca un daño, ¿verdad? Aquí la bilirrubina indirecta igual está elevada, la LDH está muy elevada también, la lactoglobina prácticamente no tiene, la orina sí puede haber hemoglobinuria y puede haber hemosideruria porque en realidad es una destrucción de otro tipo que veremos posteriormente, y aquí hay hematíes que son, ¿qué cosa? Deformes, como los exquisitocitos que veremos mucho más adelante. Ya, voy a avanzar. Estas son las causas: anemias hemolíticas intracorpusculares y extracorpusculares. Le he dicho que depende de dos cosas, o de tres, vamos a decir así, ¿ya? De tres cositas el hematíe. Uno, de la membrana, de las enzimas que están en la membrana y de la hemoglobina de manera general, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las causas importantes? Uno, membranopatía, la membrana que tiene tres capas, ahí están quirina, todas las cosas que ustedes se saben, va a estar débil. Ahí está, por ejemplo, la esferocitosis hereditaria. ¿Cómo se llamaba el otro? Marchafava Micheli. Esta se llama Minkowski-Chaufar. Esta, Chaufar. Está la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Como les dije, son estas dos vías, ¿no? ¿Esta cuál es la vía lacpentosa? Es esta, ¿no? ¿Te acuerdan de bioquímica cuando Sol le enseñó? ¿O ese día tuvieron entrenamiento con Colegio Comercio? No, estábamos en jardín. Estaban en ese. En jardín. Y la hemoglobinopatía es cuando la hemoglobina tiene alteraciones. Por eso es importante acá, Mauro y todos, ya fuera de todo, de broma. Yo les digo esto para que ustedes no se les olvide. Pero sí es importante que ustedes se sepan cuáles son los tipos de hemoglobina. Está la hemoglobina fetal, está la hemoglobina del adulto. La hemoglobina fetal tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas gamma o 2 cadenas delta. Y la hemoglobina del adulto tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Por eso hay enfermedades que no afectan en la infancia y otras que no afectan en la adultez, porque depende de la hemoglobina que daña, ¿ya? Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Y en el caso de las intracorpusculares pueden ser inmunes, ya sea autoinmunes o isoinmunes. Veremos más adelante traumas, que está la anemia hemolítica microangiopática, que una de las principales causas en el mundo de anemia hemolítica microangiopática es las crisis hipertensivas. Oigan, el que te suba la presión, el que tengas una crisis hipertensiva, te puede producir una destrucción severa de los glóbulos rojos y te pone amarillo. Y solo es por la presión alta, porque da una anemia hemolítica microangiopática, ¿ya? Por los traumas, ¿ya? Y también cuando se ve en la endocarditis, ustedes que ya son cardiólogos, ¿no? En la endocarditis infecciosa y todo ese tema que hay, ¿no? Ese se puede producir. Y las toxinas, algunos, veremos más adelante un poquito, no me quiero involucrar. Estas son las causas. Esto es más o menos lo que pasa, ¿ya? En la hemólisis intravascular, como les dije, el hematíe viene, se encuentra con un espacio, lo comprime, lo destruye, y al destruirlo, una parte va al riñón, ¿no? Sobrepasa, hay dímeros libres que van al riñón, y por eso es que tiene esto, a diferencia de la otra extravascular que no tiene, ¿ya? Entonces, eso es lo que pasa, y la extravascular, esto es lo que pasa. No voy a entrar porque esto es lo que yo les decía, ¿ya? Intrínseco versus extrínseco. Defectos en la membrana es propio de ¿qué? Imagínense, ¿cómo se clasifican las anemias hemolíticas? Se lo dije hace un ratito atrás. Intracorpuscular y extracorpuscular. ¿Por qué se llaman así? Porque depende de qué cosa, del corpúsculo. El corpúsculo es el glóbulo rojo, para que no se lo olvide. No es el crepúsculo, sino el corpúsculo. Y hay otro que son el gordúsculo. Pero este es el corpúsculo. Entonces, el corpúsculo tiene membrana, tiene enzimas y tiene hemoglobina. ¿Y necesita qué cosa? De un estrés. Ahorita voy, eso es lo que, para que no se lo olviden. 3 causas de anemias hemolíticas intracorpusculares. 1, la membrana. 2, las enzimas. Y 3, la hemoglobina completa. ¿Ya? Entonces, esto es lo que pasa. ¿Ya? Esto es lo que pasa. Por eso es que se destruyen, ¿no ves? Hay una mutación en algunas proteínas. ¿Cómo te dije que se llamaba, Mauro? Minkowski-Chaufar.
¿Ya? Hay alteraciones en las proteínas. Cuando yo tengo en mi casa dibujadito las capas que tiene la membrana de este tema. ¿Ya? Entonces, ellos tienen espectrina, tienen anquilina, tiene banda 3 y proteína 4.2. Cualquiera de esas tiene mutaciones, y al tener mutaciones que son débiles, y al estar débiles se rompen fácil, y al romperse fácil pasa esto. ¿Ya? Entonces hay una pérdida de conexión entre la bicapa y el citoesqueleto, y se pone como pasa con el mecanismo de acción de la penicilina. ¿Se acuerdan del mecanismo de acción de la penicilina? Antes de la huelga. ¿No? ¿No se acuerdan? Ustedes saben que el mecanismo de acción de la penicilina pasa por 3 etapas. Una primera etapa en que se produce el N-acetilglutámico, segundo el N-acetilglucosamina, y una tercera que es la reacción de transpeptidación, en el que se unen los dos. Como esa tercera etapa está bloqueada, la membrana es débil, y por eso los poros se abren. Le estoy haciendo así a nivel de ustedes, de jardín. La membrana es débil y le empieza a entrar agua, y al entrar agua, ¡pum!, se rompe. Eso es lo que pasa acá. La membrana no aguanta el estrés a la pared que está dura o a la pared que está bifurcada, y por eso se rompe. Y por último, bueno, lo que pasa es la extravasación, ¿no? Entonces, en el caso de algunas enzimopatías, ya les dije que hay 2 vías, ¿no? La de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y la de la piruvato quinasa. No le quiero meter mucho en eso porque yo sé que ustedes se lo dieron en fisiología y en bioquímica todavía. Entonces, el estrés acá falla la vía de la glucosa 6-fosfato. Entonces, ¿para qué sirve la glucosa 6-fosfato? Para darle la energía, porque en realidad no tiene, ¿no? Él no produce energía. Entonces, él la necesita de otro lugar. Y como no está, hay ausencia de glutatión. ¿Y qué es lo que le pasa? Al glóbulo rojo queda sin protección. De allí la hemoglobina se oxida, se desnaturaliza y forma esos llamados cuerpos de Heinz. Y por último viene el macrófago y se la come, y después verán ahí esas células mordidas. Esta es la hemoglobinopatía. De esta les quiero hablar aparte después. Pero aquí sí se tienen que saber, en las hemoglobinopatías, ¿qué es lo que se tiene que saber? ¿Qué les dije que se tienen que saber? Los tipos de hemoglobina. Porque en este hay un daño en la posición 6. En la posición 6. Aló, dime, ¿sabes? Si quieres déjalo, yo igual traigo la llave, pero estoy acá, estoy aquí. Déjalo, yo traigo la llave igual, pero ya. Entonces, en la posición 6 de la cadena beta, ¿qué aminoácido hay? Muerto, valina o ácido glutámico. Búsquenlo nomás. En la posición 6 de la cadena beta, el ácido glutámico se cambia por valina. Entonces la valina de la posición 6 de esta cadena beta con la posición 1 de la otra cadena se juntan. Y el glóbulo rojo, en vez de estar así, hace esto, miren. Y por eso son las células en forma de platanito, semiluna u oso. Es porque hace esto. Y al hacer esto, le quita ¿qué cosa? La flexibilidad. Por eso cuando llega, pasa esto. No pasa porque ha perdido ¿qué cosa? La flexibilidad de los glóbulos rojos. Entonces, por eso es que estos pacientes son bien complicados. Después los voy a decir. Ácido glutámico. El cuadro clínico: ácido glutámico por valina en la posición 6 de la cadena beta. Eso se llama, me lo enseñaron a mí en bioquímica, mi profesor Roger me lo ha enseñado a mí. El que, no sé si le conté, que me decía, ¿cuántas luces trae en el aula? No le he contado. Roger me enseñó que eso se llama teoría de la llave y la cerradura. Murayama. Síndrome anémico, lo que todos ustedes saben que tiene síndrome anémico. Y el síndrome hemolítico. ¿Qué le dije que tenía el síndrome hemolítico? 3. Anemia, ictericia flavínica sin coluria y esplenomegalia. Ojo, que no todas tienen esplenomegalia, y les voy a enseñar por qué.
¿Ya? Hay crisis hemolíticas agudas y hay crisis crónicas. Por ejemplo, los pacientes tú los ves como son enfermedades crónicas y la mayoría son congénitas. El paciente tiene turricefalia, cráneo en torre. Eso a mí me lo enseñaron en biología, no sé ustedes en qué se lo van a enseñar. Paladar ojival, tibia en sable, huesos en cepillo y la presencia de... Ojo, tengan cuidado, que hay muchos pacientes que tienen úlceras en las piernas y la gente dice, no, no te preocupes, que eso es la circulación, ¿no? O es tal cosa, y a veces son este tipo de... Se ve bien, y no cicatrizan nunca, ¿ya? Entonces, estas son las principales crisis. Crisis vasoclusivas. Este es lo más común. ¿Cuál es la crisis vasoclusiva más frecuente? Se cierra en cualquier lugar, pero hay una que es importante porque hay bloqueo vascular, hay isquemia y hay un dolor agudo principalmente en los huesos largos de la columna. Por eso los pacientes estos se van deformando, porque va teniendo una isquemia de ¿qué? De años va haciendo esa isquemia, ¿ya? Entonces, hay una de esas crisis vasoclusivas que muchas veces se conlleva a otra crisis que son crisis de secuestro, que por ejemplo el hígado, el vaso ahí crece. Pero ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Ya, les voy a decir rapidito. El paciente tiene isquemia y el vaso, ¿qué es lo que pasa? Tipo la cirrosis. Isquemia, se muere, cicatriza, se muere, cicatriza. Y al final estos pacientes a los 8 años ya no tienen vaso. Se autoesplenectomizan. Es como la cirrosis, el vaso se va poniendo pequeñito, como la cirrosis es el hígado pequeñito, el vaso pequeñito. Estos pacientes tienen se autoesplenectomizan. Y cuando tú en un paciente con anemia drepanocítica o ciclemia, como se llama también, tiene el vaso grande porque es una crisis de secuestro. Entonces estos pacientes, la hemoglobina le empieza a bajar, el vaso crece. Entonces tú ves un paciente con 4 de hemoglobina y el vaso grande. ¿Y qué es lo que es? Que ha secuestrado toda su sangre en el vaso. Y eso es muy peligroso. Otra forma de crisis vasoclusiva con crisis de secuestro es el priaprismo. ¿Saben lo que es el priaprismo? Ustedes no saben nada. Chama, me dan lástima, de verdad. Pena. El priaprismo es la erección del pene mantenida, que es lo que quieren todas las mujeres, pero es por enfermedad. Y cuando llegan, yo les voy a hacer algo que es chistoso, pero es bien complicado. Cuando yo tengo bastante experiencia en esto porque en Cuba, como hay muchos negros que han venido de África, esta es una enfermedad prácticamente que se inició y es más frecuente en los negros. Y teníamos bastante pacientes con ciclemia o anemia drepanocítica. Y cuando el paciente llegaba a la emergencia con un priaprismo, usted sabe, ya le expliqué qué es lo que es el priaprismo, bien tipo carpa de circo. De verdad, no, le estoy hablando algo que se lo estoy diciendo en forma de chiste, pero le estoy hablando que así llegaba. Un priaprismo bien, con un dolor enorme. ¿Y sabe lo que hay que hacerle? Cortarle para que bote sangre. O lo que tú quieras, o le funciona y le saca, o le cortas con un bisturí. Le cortas, no, de verdad, le corta, pero le digo, es bien complicado. Lo que pasa, por ejemplo, ustedes lo ven ahorita porque ustedes no están acostumbrados a ver eso, pero yo tenía con bastante frecuencia, había. Y los pacientes llegan gritando dolor. Y hay que cortarle. Hay que cortarle porque se secuestra todo ahí en el pene y hay que cortarle, hacerle heridas para que empiece a hacer su extravasación. Bien complicado eso. Muy doloroso. Ahí, bueno, lo que ustedes pensaron, quizás lo piensa alguien, pero no es el caso. ¿Ya? Analgesia, hay que ponerle analgésico, hay que ponerle antiinflamatorio. Y muchas veces incluso hay que hacerle, ponerle oxigenoterapia. Hay un síndrome que es el síndrome torácico agudo. Ojo, tengan cuidado con esto. Porque supuestamente el paciente tiene... Mira, estos pacientes viven bien entre 6 y 8 de hemoglobina. Viven felices. No nos compliquemos con ellos porque esa es su hemoglobina normal. Si tú quieres tener 9, 15, 18, por gusto está porque ellos se mantienen bien. Con eso son capaces de robarse, como le dije, el televisor y todo. Con 3 de hemoglobina, yo lo he visto también. 3 de hemoglobina, tipo tolerante, porque es una anemia crónica sin lío, se robaban el televisor y se iban y listo. ¿Ya? Entonces, pero estos pacientes, tú dices, tiene una anemia, nunca va a tener un infarto. Sí va a tener un infarto. Recuérdense que, ¿qué pasa? Que esa hemólisis conlleva a que se apelotonen
los glóbulos rojos y te cierran y te meten una isquemia. Entonces, el síndrome torácico, este sí hay que tener cuidado, porque este puede ser cualquier cosa de esto. Puede ser un infarto, puede ser un tromboembolismo pulmonar, puede ser un cuadro neumónico, porque también se sobreinfecta. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Paciente con fiebre, dolor, hay que tener mucho cuidado. Acá hay que darle oxigenoterapia, hay que dar analgésica. En caso de que sospeche una infección, le das antibióticos. Y solamente si la hemoglobina baja y el paciente tiene síntomas, le puede transfundir. Hay que tener cuidado con estos pacientes a la hora de transfundirlos, ¿ya? Tengan mucho cuidado a la hora de transfundir a estos pacientes, porque recuérdense que mientras más tú lo transfundes, ¿qué más va a pasar? Lo va a destruir. Entonces hay que tener un poco de cuidado siempre. En el síndrome, primero, ¿cómo está esto? ¿Es una anemia normocítica o macrocítica? Todo está elevado. Hay una característica, ustedes nunca miran esto. En realidad nunca lo miran, pero yo me he dado cuenta que el 90% de la gente acá no estudia anemia y hace cualquier cosa. Pero es muy bonito mirar la lámina periférica o las constantes corpusculares, porque de ahí empieza todo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, cuando la concentración hemoglobínica corpuscular médica es mayor de 36, allí hay que pensar en una esferocitosis hereditaria que te dije que se llamaba ¿cómo? Minkowski-Chaufar. ¿Tú te acuerdas de Chaufar por la chaufa? ¿Cómo le salió esa palabra? Chaufar. Entonces, esto es el ancho de distribución eritrocitaria. En la clase anterior les dije que esto nos sirve para ver el tamaño y la forma. ¿Se acuerdan? La anisopoiquilocitosis. Entonces, en este caso está elevado. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas, diferentes tamaños, ¿no? Hay normocítico, hay macrocítico, hay esquistocitos, hay esferocitos, hay de todo. Por eso, la amplitud de distribución eritrocitaria, o los que hablan inglés como Mauro, Red Distribution Wide, quiere decir eso, ¿ya? Está elevado. ¿Por qué? Porque hay diferentes tamaños y diferentes formas. Y eso tiene que saberlo, porque eso no se ve en todas las enfermedades, ¿ya? El segundo es esto. ¿Qué cosa? Los reticulocitos. Este le he dicho que es una anemia con reticulocitos, ¿qué? Elevado. Pero tengan cuidado, ¿ya? ¿Por qué? En semiología yo les traje una fórmula y les demostré que un paciente puede tener los reticulocitos elevados y no ser compensatorio. Entonces, cuando tú calcules el índice de producción medular, que tú tomas el conteo de reticulocitos, que es entre 5 y 15, ¿no? Lo multiplicas por el hematócrito que tiene el paciente o el hematocrito que tiene el paciente sobre el hematocrito que debería tener, eso te va a dar un número. Y eso es lo que se conoce como conteo corregido de reticulocitos. Y ese conteo de reticulocitos tú lo divides entre una constante que puede ser 1, 1.5, 2, 2.5, yo se los di. Busquen por ahí en su biblioteca donde yo... ¿Ya? Entonces, puede ser que tú tengas 6% de reticulocitos, pero cuando le calcules el índice de producción reticulocitario o el índice de producción medular, que es lo mismo, si está por debajo de 2, aunque usted tenga 7 de reticulocitos al inicio, el cálculo es este. No está compensando. Entonces, cuando usted vean reticulocitos, vayan siempre a calcular el conteo corregido y después el índice de producción medular. Yo les aconsejo, sería bacán que acá la gente aprendiera anemia, porque hay bastante anemia y nadie sabe qué hacer con la anemia. Ya yo les conté el otro día. A mí me parece es un tema bien interesante, uno, involucrarse en eso, porque serías el tercero que más sabe de anemia. ¿Ya? Porque acá nadie habla eso. Conteo corregido de reticulocitos, si está por debajo, perdón, el índice de producción medular, si está por debajo de 2, todo lo que sea premedular y medular. Y si está por allá, ahí sí está teniendo una respuesta. Ojo, puede haber pacientes que tienen una anemia hemolítica con conteos reticulocitos bajos, y eso quiere decir que su médula no está, ¿qué cosa? Compensando, y lo ideal sería que compense. Ya habíamos hablado que la LDH está aumentada. ¿Por qué? Porque al destruirse los glóbulos rojos se incrementa la LDH, la bilirrubina indirecta está aumentada también, y acá la trampa esta de la lactoglobina que le dije, la lactoglobina normalmente mientras más baja esté es peor, pero hay que tener siempre cuidado, porque al ser la lactoglobina un reactante de fase aguda, puede ser que esté normal. ¿Por qué? Porque ha bajado por la hemólisis, pero está subiendo por la inflamación. Entonces hay que tener cuidado siempre con esta lactoglobina, mirarla más bien, ¿qué cosa?
en el contexto de que estás poniendo. Entonces, estas son las fotitos que a ustedes les gustan. Oh. Los esferocitos, acá no tiene esa palidez central, y esto se ve donde en la microesferocitosis hereditaria o enfermedad de Minkowski-Chaufar. Los esquistocitos, que son fragmentos celulares que hay un daño, ¿qué cosa? Microangiopático, como les decía, en la diabetes, en la hipertensión. Estas son las células de Gauss, en platanito, en semiluna, como ustedes le quieran decir, que es de la anemia drepanocítica, anemia falciforme o ciclemia, que se llama después de cualquier nombre de eso. Y las células mordidas, que se ven en el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Acá más o menos, miren, es lo mismo. Acá con sus causas, como les he dicho. Los dianocitos, estos generalmente se ven en los pacientes que tienen hemoglobinopatía. Nosotros pudiéramos estar hablando de esto horas y horas, ya, pero como no tengo mucho tiempo porque me han dado una sola clase. Pero este es un tema interesante porque son muchas, sería una clase buena, una clase para anemias intracorpusculares, hemolíticas, y otra para extracorpusculares, porque son muchas enfermedades, no es una sola enfermedad. Por eso cuando usted tiene una anemia hemolítica, no se queden ahí, porque hay intracorpusculares por membranopatía, la membranopatía por mil cosas por atrás. Pero bueno. Las pruebas autoinmunes, esto es importante. Cuando ustedes vayan a estudiar, ¿qué es lo primero que le indicamos a un paciente para el estudio? Hemograma. Después, contantes corpusculares. Después, reticulocitos. Después, ¿qué le he dicho ya en las anteriores? LDH, bilirrubina, actoglobina. Y es importante que ustedes sepan también qué cosa, si tiene cierta tema con la inmunidad. Y es ahí donde se hace qué cosa, la prueba antiglobulina directa, que se llama ¿cómo? CUMS. Prueba de CUMS. No han dado eso tampoco, no han dado laboratorio clínico tampoco. No han dado, ¿de verdad? No han dado, si eso es del año pasado, eso es del año pasado. ¿Qué laboratorio? ¿Este ciclo está dando laboratorio? ¿Ah, sí? Ese ciclo es todo. Ese ciclo de laboratorio, diagnóstico y recién y clínico. Ah, verdad, claro, medicina 1, sí, clínico. En mi época, yo que aprendí diferente a ustedes, daba laboratorio clínico, rayo X junto con semiología. Y después recién Eso Y va. después entraba medicina interna. Entonces, podemos encontrar, si es positivo, podemos encontrar anticuerpos calientes, crioglobulina, que son los anticuerpos fríos, y la hemoglobinuria paroxística a priori, que es. Entonces, acá lo más importante es que cuando tú te pones el anticuerpo a una máxima, esto yo creo que no debería explicarle mucho, solamente debería decirle qué es lo que se ve, porque esto debería, en laboratorio deberían enseñar. Estos tienen más afinidad a temperaturas altas y estas a temperaturas bajas, ¿ya? Entonces en este caso se activan los fagocitos y en este lo que se activa es el complemento. Entonces, por eso que las anemias hemolíticas extracorpusculares se dividen en inmunes, y las inmunes son autoinmunes o isoinmunes. Y acá la más frecuente de todas ellas, ¿cuál es? La reacción post-transfusional. Esa es la más frecuente, por eso hay que tener cuidado acá. Entonces, ya les voy a hacer un resumito solamente así de todas. Síndrome anémico, índice de producción medular, ya le dije, y no hay hemorragia. Síndrome hemolítico, y ahí viene todo lo del mapeo sanguíneo. La CUMS directo, si es positivo es una anemia hemolítica autoinmune. Ya, después que tú sepas que es autoinmune, vas a diferenciar si que es caliente o frío. Ya, las IgG son calientes, y si es negativo tú tienes que buscar otra causa. ¿Ya? Y de allí haces la parte, la lámina periférica, que es para ver el tipo de glóbulos rojos. ¿Cómo es? Esquistocito, dianocito. Platanitos. Y por último, ya bueno, hacer todo este tema, que esto ya no es de ustedes, pero si el CUM es negativo, ustedes pueden hacer lo actual en la citometría. Y miren, acá yo les he puesto una frase que dice: la maestría diagnóstica no es recolectar citometrías y lecturas fotocolorimétricas estáticas, sino
enlazar tu fisiopatología, tu etiopatogenia con la clínica, ¿ya? Entonces eso va a depender, como le dije, unas tienen coluria, otras no tienen coluria, unas tienen hemoglobinuria, otras no tienen. Entonces eso hay que verlo, más que estar haciendo muchas cosas, porque nosotros los que intentamos enseñarle a ustedes queremos que ustedes sean igual que nosotros. Y muchas veces sí son, porque ustedes son igual que algunos de nosotros que no saben nada. ¿Ya? Pero no debería ser así. Yo creo que tiene que haber un nivel de aprendizaje de ustedes, que ustedes tienen que aprender a qué cosa, a enfocar el diagnóstico. Viene el paciente así, le indico esto y lo que tengo que hacer es tratarlo o mandarlo al especialista. Así nomás debería ser, así debería ser. Porque ustedes pueden estar seguros que ni yo, ni nadie de los que les enseña a ustedes cuando estaban a este nivel sabían lo que ellos quieren que ustedes se sepan ahora. Eso es así. Y yo le digo porque yo he sido docente entrenado, no dictador de clases, sino docente entrenado, y mis maestros siempre me enseñaron que yo te puedo preguntar lo que me dé la gana, pero te voy a evaluar lo que te tengo que evaluar. ¿Ya? Yo le puedo preguntar acá lo que sea, pero yo sé que lo que le tengo que poner en el examen es ictericia, esplenomegalia y anemia, ¿qué es? Un ejemplo. No le voy a decir, dime en qué año Paul Ehrlich descubrió la... Eso no es importante, ¿ya? No, yo les digo porque así es como es la parte docente. Eso no se pregunta, eso es un tema, eso es pedagógico. Entonces, el uso de los corticoides, esto es importante, ojo, esto es muy importante. Recuérdense que los anticuerpos se pegan a las plaquetas, perdón, a los glóbulos rojos, y al pegarse a los glóbulos rojos, hasta que no se muere el glóbulo rojo, van a estar pegados. Entonces tú lo que tienes que hacer es poner corticoides para que esa respuesta inmune no ataque al glóbulo rojo, para que no lo vea como enemigo. Entonces para eso tú usas los corticoides, ¿ya? Entonces hay algunos pacientes que no tienen ningún tipo de respuesta y hay que hacerle esplenectomía. Hay unos criterios que son criterios de Dameche, que son pacientes con las 3 series caídas, pacientes con esplenomegalia y pacientes que necesiten esplenectomía para que mejoren. Entonces estos pacientes que no mejoran hay que hacerle esplenectomía, los que no mejoran con nada hay que hacerle esplenectomía, y de allí, bueno, utilizar inmunosupresores. Y las otras que tienen respuesta dosis dependiente, que bueno, con eso se mantienen adecuadamente. Y en el caso específico de los pacientes que tienen enfermedades como las hemoglobinopatías, tú tienes que tratar de hacer un estudio más bien de qué, familiar, porque si no vas a estar batiéndote toda la vida y el problema es familiar y tienes que hacerles estudios. ¿Ya? Entonces, así de manera rapidita, nada más, no los quiero agobiar mucho, ya los he agobiado, ya les he dicho de la ciclemia, ya les he adelantado, Henry, todas estas cosas que están acá ya les comenté. Hay una fase de polimerización, ya les expliqué cómo era, ¿ya? Posición 6 de la cadena beta, ácido glutámico, valina. Esa de la 6 se une con la de la 1, se polimerizan, se ponen rígidos y pierde esto. Y por donde quiera que pase, hace esto. ¿Y qué es lo que hace después? La llamada crisis, como le dije, vasooclusión. Y de la vasooclusión para allá, ¿qué es lo que hay? Isquemia. Y si es una isquemia crónica, va a dar los trastornos en los huesos, dolores óseos. Eso es lo que pasa. Hay una prueba de Hood, tú agarras eso. ¿En qué parte del laboratorio no están dando laboratorio? ¿Están en laboratorio, clase de laboratorio están dando? ¿Sí? ¿Pero ya han dado la parte de hematología? ¿Sí? Hay una prueba de Hood, que es el portaobjeto, pones la sangre y le metes el cubreobjeto y hace como una hipoxia, ¿ya? Del glóbulo rojo, porque le quitas el oxígeno, y al quitar el oxígeno se rompe. Eso es lo que pasa acá. Así fácil. Eso se hace y es facilito. ¿Ya? Entonces, esto no le voy a decir, pero sí les aconsejo que se lo lean, porque puede ser que en el examen venga algo de eso. Pero sí es importante que ustedes sepan que hay diferentes tipos de drepanocitosis. Una, si es dominante, es SS. Ya. Hay otra que es SC y hay otras. En realidad es una clase muy larga que no me quiero agobiar, pero hay alteraciones que son cualitativas, que son las talasemias, por ejemplo. Las talasemias son cualitativas. Ahí el tema, por ejemplo, esta es cualitativa.
las talacemias son cuantitativas, te falta una cadena. ¿No han dado eso en ningún lugar de su vida? No. Hasta hoy. Es decir, normalmente tú tienes 2 cadenas alfa, 2 betas. Acá ahí sigue habiendo 2 alfa y 2 betas, pero la alfa cambia, en la beta cambia el ácido glutámico por valina. Es decir, siguen las 2 cadenas beta. En las talasemias te falta una cadena completa, o te faltan 2 cadenas beta, o te falta una alfa, o te falta, ¿no? Es decir, esas son de tipo cuantitativa. No hay 4, sino hay 2 o hay 3. Ahí están las anemias de Caricum, ¿ya? Entonces, este es el tratamiento. Ya les he hablado ya. Anticuerpos calientes, anticuerpos fríos, solo un resumito nada más para irnos rápido. Esto es importante que ustedes lo... Mira, Mauro, esto es lo que pasa en el caso específico de la esperocitosis. Se lo he puesto en varios. ¿Ya? Hay mutaciones en qué cosa? En las proteínas de la membrana, estequina, anquilina, la banda 3. Y antes se hacía la prueba de fragilidad osmótica, se rompía. Ahorita el estándar es el EMA Binding Test, que es una citometría de flujo que te permite a ti determinar la fluorescencia, ¿no? Esto nada más quería hacerle así flash, 2 diapositivas, o 3. Deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Eso conlleva a la vía de la pentosa, ¿no? Ya les había dicho ahí 2 vías, la pentosa y la de la piruvato quinar. Depresión de nafosfato, falla antioxidante, se oxida y aparece la muerte de eso. Ojo, hay que tener siempre cuidado acá, porque como forman parte de reactantes de fase aguda, pueden traer consigo. Esto casi siempre es por medicamento. Esto que está acá, fabismo, es una enfermedad que se produce por eso, por las habas. ¿Cómo se llama? Raúl Romero, ¿no? Ese cara de habas. ¿No? Fabismo es el déficit de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa que se produce por eso. Por comer muchas habas. Esta es lo que le decían, Por comer muchas habas. Ya, hemoglobinuria parasítica nocturna, ya le había hablado en el otro lugar. ¿Cómo era que se llamaba, Mau? Chaufar. No, esa no es Chaufar. Ah. Ese es Machafaba Micheli. Y solo la última diapositiva es esto. Esto también puede producir hemólisis. Y esto a veces puede ser bueno. Por ejemplo, los pacientes que tienen anemias hemolíticas, como la anemia drepanocítica, se salvan de tener malaria grave. Porque ustedes que ya también dieron parasitología, saben que cuando el mosquito te pica, pasa por allá y lo agarra, ¿no? Lo lleva, ¿no? Pasa todo, pero todo ese ciclo que ocurre en el eritrocito no se puede completar en las anemias hemolíticas porque dura menos, y al destruirse rápido, No completo. en los lugares donde hay esto, no hay mucho, donde hay anemias hemolíticas de ese tipo, no hay mucho de esto. Entonces, por esa parte es un poquito bueno. Y lo otro es esta Bartonella bacilliforme, que es esa enfermedad de Daniel Alcides Carrión, ¿no? Ya, que también hay una primera fase y una segunda fase. La primera fase es la llamada fiebre de la orolla. Allí es donde ocurre, ¿no? Porque hay una segunda fase que es la verruga peruana. En la primera fase, fiebre de la orolla, que es esa orolla que está ahí cuando uno va para Lima. ¿Sabe qué es ahí, no? ¿Sabe qué es ahí, Mau? Minería, ¿sí? No, esa fiebre de la orolla es de allí, de esa orolla. Ahí fue donde la ha descubierto el hombre. Pues de la orolla. Oye, ustedes son peruanos, Y no saben. más años que yo y saben menos que yo. Chilenos. Listo, entonces, para terminar, no se le olvide esto, lo he puesto otra vez, ¿ya? Listo.